Bueno, buenas noches. Agradecer a Manolo que me haya dado la oportunidad de hacer un saludo a todos los presentes. Para mí, como siempre hemos dicho, cada vez que presentamos un libro, en este caso, en el libro que presenta Manolo, en esta segunda edición de la Historia Contemporánea de Espera, nos ofrece la oportunidad a los expereños y expereñas de conocer nuestra historia, ¿no? Por eso siempre digo yo que nos faltarán días a los expereños para agradecerle a Manolo la labor que ha hecho durante tantísimos años en Espera y lo que les queda, Yo particularmente quiero aprovechar para todos los presentes deciros que dentro de unos meses vamos a publicar 2 libros más, está ya en impresión que tardará un par de meses. Tendremos estos 2 libros, uno de moneda y otro de los tiempos de la Guerra Civil. Y hoy quiero aprovechar especialmente para decirle a Manolo que gracias por todo, porque han sido muchísimos años trabajando conjuntamente y dándole a Espera la historia que nunca hemos podido conocer y él nos la ha ofrecido. Muchísimas conferencias, muchísimos libros, y eso enriquece a nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento siempre hemos apostado por la cultura, por las ediciones, por las publicaciones, y vamos a seguir apostando, evidentemente. Así que os dejo con Manolo, que es el protagonista. Le doy una vez más las gracias a todos ustedes, bienvenidos, y escuchemos a Manolo, que es seguramente que nos va a sorprender como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Si se me escucha, yo no tengo la voz que tiene Pedro, a ver de qué forma me puedo poner. O Joaquín, que a Joaquín le sobra también. Y he puesto al lado la transcripción de lo que realmente dice, ¿no? La siguiente diapositiva es la Gaceta de Madrid del día 11 de marzo del año 1810, unos días después de que José Napoleón, José I, que peyorativamente aquí en España se conocía por Pepe Botella, y que al parecer no bebía. Pero los españoles, somos así, rápidamente le pusimos un mote porque era un rey no español, era un rey además nombrado por el hermano. Él se había llevado a Francia ya, a Bayona, al padre y al hijo, a Carlos IV y a Fernando VII, y nos manda a otro, su hermano, José I. La villa de Espera, noticiosa de la llegada de su majestad, le envió una diputación a Arcos y tuvo el honor de presentársele a él, a su majestad José I. Y ha formado igualmente una compañía de guardia cívica aquí. Aquí en Espera se formó lo mismo. Yo estudié la de Arcos porque en Arcos se conservan todas las actas capitulares, las actas del ayuntamiento. En Espera no. Entonces de este tiempo no hay y no he podido trabajarla. En Arcos, sin embargo, sí, lo publicamos un año en una de las jornadas que se hicieron cuando en 1810, cuando íbamos a conmemorar el año de la Constitución de la Pepa en 1812, y que posteriormente no se terminaron incluso las jornadas. Este era el personaje que decía el jefe de escuadrón, Jean-Baptiste Boris de San Vicente, jefe de la fuerza francesa en Espera, en el momento de las batallas de Arcos. La Pepa de Garay, como decía, que era un estadillo que se hizo en 1819, se había publicado en el año 18, el año anterior, pero aquí cuando se confeccionan los cuadernos en el año 19, el año siguiente, y que realmente lo que hace es darnos una fotografía de cómo estaba el pueblo en estos momentos, en estos años. He puesto la primera columna, oficio, y el médico, por ejemplo, se llamaba Andrés Armario, el boticario era Pedro Morales, el barbero y sangrador, que la ciencia que se le atribuía era la flebotomía, era muy rimbombante, pero realmente era un barbero que sacaba muela. Era Manuel Álvarez. El escribano público en este momento era Juan Gallango. Anteriormente, cuando Napoleón estuvo, el hermano de Napoleón estuvo en Arcos, era Juan Álvarez, pero le salió la plaza de Borno, y Borno, como tenía el doble de habitantes que Espera, el dinero que podía ganar allí era mayor, dejó la plaza y se fue a Borno. Bien, a continuación ven ustedes, por ejemplo, el fiel del Pósito, el encargado del Pósito era Juan Gallango, el primero con este apellido que hasta prácticamente unos años existió aquí en Espera, ¿no? Juan Gallango Sandier. Una mala noticia para mí y para muchas de las personas que están aquí presentes, que somos maestros, es que en este tiempo, en 1819, no hay maestros. O sea, los niños no podían ir a la escuela porque no había maestro. El que aprendía a leer o a escribir porque el padre, algún familiar, le enseñaba. Sí había, sin embargo, muchos arrieros, incluso una calle, saben ustedes, que actualmente todavía se llama calle Arriero en Espera. Otro apartado del mismo apeo de Garay,
he puesto distintos establecimientos que hay. Podemos conocer, por ejemplo, los mesones, hay dos en la calle Morón, uno sé yo, que es el antiguo mesón de mi abuela, y otro, el que estaba en la última, el último dueño fue la casa de, o sea, los Cano, era la casa de Diego Cano, el padre de Cristóbal Cano, el maestro. Eso fue una que además tenía un personaje que se llamaba Santiago Cano, no sé si sería familia suya. Era otra de los mesones que había. Y los otros dos estaban en la calle Mesón, en la actual calle Cervantes. Una era la posada del Rincón y otra era la casa que está enfrente, que nosotros conocemos como la casa de Pepa Velarde. Esas eran posadas. Pues la posada del Rincón es donde surge, donde nace en espera la epidemia de fiebre amarilla. Un grupo de arrieros llega de Cádiz y vienen arrastrando la epidemia, vienen le había picado el mosquito egipcio que decían, y él contagia a la posadera. La posadera era María Padilla, fue la primera, según dice el libro de registro de la sepultura del archivo parroquial, fue la primera persona que murió en el pueblo contagiada por estos arrieros. Bien, otros datos del apeo de Garay es el que entresacado he puesto aquí, la distribución de la tierra. El término municipal de espera, que tiene 19.000 fanegas, no están recogidas aquí, aquí aparecen 16.000, en otros aparecen 15. De pasto tiene una cantidad de 1.446 con 91 fanegas, o sea, el 9% del total. De secano son 13.000 y pico de fanegas, el 80%. De olivar, 1.140. De vid, 498, y hace un total de aproximadamente 16.000 fanegas. De estas, yo he escuchado muchas veces a personas mayores decir que el término de espera estaba inmensamente poblado de olivos. La vez que más olivos he conocido yo en documentos eran 1.400 fanegas, o sea, un poco más de lo que tenía uno de los cortijos del duque de Medinaceli en el término. La mayor parte eran tierras del duque y eran tierras de secano, donde se sembraba trigo, avena, cebada, alberjones, garbanzos, etc. Este señor es Ramón Santillán, primer gobernador del Banco de España en el año 1856. Este fue el que, viniendo de Utrera, pernoctó aquí una noche y se juntó siendo liberal también, se juntó con Riego en Arco. El siguiente capítulo, el capítulo de él abarca la regencia de María Cristina e Isabel II. María Cristina, la viuda de Fernando VII, y Isabel II, la hija. En este capítulo estudiamos en este apartado estudiamos parte de la guerra carlista aquí en nuestra zona. Ustedes saben que la guerra carlista se produce en España cuando Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, intenta ser rey, pero su hermano pretende que la reina sea su hija, Isabel II. Lo que pasa es que era menor de edad. Hay un tiempo en que la regente es su mujer, María Cristina, mientras. Vemos también en el capítulo la importancia de la desamortización, sobre todo de las tierras municipales, porque de las 4.000 y pico de fanegas que veremos a continuación, que pertenecen al Estado y que más o menos quien maneja es el ayuntamiento, actualmente esas se perdieron. Incluso las tierras de los prados, el Prado Bajo y el Prado Alto, que tenemos ahí arriba del Salao, actualmente son todas tierras privadas. Todas se desamortizaron. Y además estudiaremos también el terreno que la casa ducal, sobre todo, aquí había solamente 3 nobles, el duque de Medinaceli y una marquesa, la marquesa de Villanueva, que tenía un pequeño olivar, y el marqués de Ruchena, que también tenía tierra. El duque de Medinaceli solamente tenía tierra calma, tierra para sembrar cereales, no tenía ningún olivo. La marquesa de Villanueva del Puerto sí tenía. Estudiamos también la situación en la que se encontraba el pueblo a mitad del siglo, según los datos que nos proporciona el diccionario de Madó, y la situación política de distintas elecciones a lo largo de ese siglo. Esta, por ejemplo, es la propiedad de la tierra, y quería ponerla también para que vean ustedes un reflejo de cómo estaba repartida la tierra aquí. Todavía tenemos la sociedad estamental, está dividido el pueblo, no es igual que actualmente. Está dividido, incluso quiero decir, en España entera, la corona, la cúspide, arriba de la pirámide está el rey, por debajo están los nobles, por debajo está la iglesia,
y posteriormente el Estado Llano, o sea, todos los que estamos aquí sentados, porque aquí, que yo sepa, no hay ningún noble, por lo menos de título. La mayor parte del terreno del término municipal, 9.952 fanegas, o sea, el 63, casi medio por ciento, pertenece a la Casa Ducal o a los otros dos nobles, aunque la mayor parte de ella pertenece a la Casa Ducal. Tierras municipales eran 4.200 y pico. Tierras eclesiásticas de la iglesia, de las hermandades, etcétera, eran 248, o sea, el 1,5%. El Estado Llano, los que estamos aquí sentados, teníamos solamente 1.261,5, lo que representaba el 8,4%. Hace un total un poquito menos de lo que aparecía antes en el apeo de Garay. En este he puesto, lo pasamos rápidamente, porque si no vamos a tardar mucho tiempo, lo que la Casa Ducal pagaba a la corona en distintos sitios, como el puerto de Santa María, Borno, Espera, etc. En Espera, que recaudaba un capital, se le evaluaba el capital que él ganaba aquí en 81.050 reales, el impuesto que pagaba la corona era de un 3% y un total de 2.400 y pico de reales. El diccionario de Madoz, a mitad de siglo, en 1847, nos dice que en Espera hay 400 casas, hay 416 vecinos, 1.577 habitantes, los vecinos eran los cabezas de familia. En muchas ocasiones, si el marido moría, la cabeza de familia era la viuda que quedaba, ¿no? Escuela solamente teníamos una, había un maestro y el maestro tenía 70 niños. Así que podemos hacer una comparación entre la ratio que tenía un maestro en 1847, que el pobre además le pagaba al ayuntamiento mal, en muchas ocasiones no tenía ni dinero para pagarle, y la ratio que tenemos actualmente. La fuente con la que se abastecía el pueblo, porque como no había agua corriente había que traer agua de los pozos de fuera. Eran la fuente de Pícar, conocida por nosotros la fuente de la Cuesta del Chupón, el pozo de Pica, el de Gómez, en el camino de la Sanguijuela, el Mármol, Santiago y el Algarvejo. Había varios caminos, el más importante era el de Sevilla Arco, que era el camino carretero, y el camino por donde venía el correo, desde Sevilla o desde Cádiz. Otros caminos, el de Jerez, el de Morón, que todavía se mantienen, el de Las Cabezas, el de Lebrija y el de Borno. Y curiosidades, entre los productos que se producían aquí en el término había aceite, vino, trigo, cebada, alberjones, hierro, escaña. Algunos de esos productos ya no se plantan, no se siembran. Pero dice Madoz que la calidad del aceite que se produce en Espera, pero aquí dice que la calidad del aceite era superior a la de los pueblos vecinos. Y el vino, era el de la clase de vino era Pajarete, era el mejor del partido judicial de Arcos de la Frontera. En cuanto a producción, el dinero que se recaudaba, se recogía, se preveía que se recogía aquí era de 6.200 y pico de reales. La contribución que tenía que pagar la mayoría de los vecinos era de más de 108.000 reales y el presupuesto que tenía el ayuntamiento 21.500. El señor alcalde puede compararlo con el presupuesto actual también. A mitad de siglo he puesto también algún censo electoral. En una columna los distintos pueblos que pertenecen al partido de Arcos y en la otra columna los habitantes que tienen y los electores que había. No todos los habitantes podían votar. Primero, tenían que tener más de 25 años. A continuación, tenían que tener unos ingresos superiores a una cantidad. Va dependiendo. La ley que se aplica aquí en este momento todavía la ley electoral de 1837. Entonces, fijarse cómo Espera, que tiene 2.048 habitantes, solamente hay 11 electores, solamente había 11 personas que vivían en el pueblo y aquí no se contaba el duque de Medinaceli porque no estaba censado, él no vivía aquí, él vivía en Madrid. O sea, de la gente que vivía en Espera solamente 11 electores. Bueno, Algar, por ejemplo, que tenía 937 habitantes, no tenía. O sea, era gente pobre, ninguno alcanzaba ni los 200 reales mínimos, ni los 1.500 que tenían que se le preveía que ganaran, etcétera. Y esto es una fotografía del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del día 18 del 12 de 1854. He puesto solamente una parte. Y el censo electoral, las personas que votaban aquí en Espera en ese año 54. Y ven ustedes los apellidos, están por orden alfabético: Álvarez, Bernal, Bermejo, Garrido, Bernal, Bellido, Barrera. Hay otro que Bernabé, don Cesario Bernabé, es un personaje curioso, un médico, es un antepasado mío, un médico
que vino aquí un poquito antes de mitad de siglo, se llamaba don Cesario Bernabé Ponce de León. Aquí tenemos todavía sentado un Cesario, descendiente, Cesario Garrido, descendiente de Cesario Bernabé Ponce de León. Muchos de los Bernabé de aquí, que ustedes conocen, los espereños, como los Chorlos, son descendientes de él. Mi abuela era nieta, el abuelo suyo era este Cesario Bernabé Ponce de León. Yo soy nieto de una nieta de este señor. Mi abuela era Garrido Bernabé. 1874, incluyendo dentro lo que sería la Primera República. Bien, el almirante Topete en septiembre, el 18 de septiembre de 1878, da un golpe de estado, la que se llamó la Centembrina, en Cádiz, y se quita de en medio a Isabel II, tiene que irse de España. Isabel II, saben ustedes que era una Borbón, que fue un personaje. Bueno, los Borbones fueron, muchos de ellos fueron unos personajes, hay solamente que estudiar su vida para saber. Pero todo esto que le antecedieron al actual, empezando por, bueno, el padre del actual ya ustedes lo conocen, el abuelo del actual, ¿para qué vamos a hablar? El bisabuelo Alfonso XII, no, las de Madrid, las de por la noche de la calle lo conocían bien. Isabel II, ¿para qué vamos a hablar? En fin, suficiente, yo no me estoy inventando nada, estoy diciendo lo que está escrito. Bien, decía que el almirante Topete da un golpe de estado, Isabel II sale de España y comienza con la Revolución Gloriosa, comienza lo que se denominó posteriormente el Sexenio Democrático, porque hay una serie de elecciones donde todavía no votaba la mayoría de la gente, todavía las leyes electorales eran restringidas, pero era distinto a lo que había habido anteriormente. Este periodo lo conocía ya bien Diego Caro, que estudió los fraudes electorales en nuestra provincia y también Espera. En 1869 hemos tenido la curiosidad de ver cómo el distrito electoral en las elecciones municipales de Espera, o sea, de Arco, Espera pertenece a ese distrito electoral, pero las elecciones electorales de diputados al Congreso, Espera no pertenece a Arco, curiosamente pertenece al puerto de Santa María, porque estamos al lado, estamos cerca, estamos a 60 kilómetros nada más. Nos hemos pasado todo el término de Jerez y nos encasillaron allí. ¿Por qué? Decía, la ley de entonces decía que era para equiparar más o menos en habitantes, en votantes, los de un distrito electoral y otro. Era sospechoso y resulta que en Espera era donde se producían los mayores pucherazos las elecciones en todos estos años, a partir de 1869 hasta la época de Primo de Rivera, que ya no hay elecciones. Hay momentos que veremos más adelante también en que León de Carrance, ustedes conocerán por el puente, estamos hablando ya de 1920, un poquito después, lo meten en la cárcel aquí en Espera. Este hombre, Carranza, viene y duerme en la casa que está aquí detrás, la casa de Florita. Lo meten en la cárcel porque uno de los que venía con él rompe una urna. Hay conflicto entre republicano y él, que era de un partido no republicano, era maurista, y hay conflicto entre ellos, rompe el que venía con él, uno de ellos, un borracho de aquí de Espera, de los que le acompañaban, rompe, y entonces a él lo meten en la cárcel. Él era el hijo de Ramón de Carranza, del nombre del estadio de Cádiz, del campo de Cádiz, que posteriormente sería también alcalde de Sevilla en tiempo de Franco, y el que dio el nombre al trofeo Carranza. Bien, pues este hombre, José, duerme en la cárcel un día, aquí en Espera, en el año 1920. Esta noticia, lo veremos a continuación, aparece en los periódicos también. Actualmente haremos un breve repaso por el nacimiento de la Primera República, que hay algunos datos, poniendo nombre y apellido a los protagonistas de la misma, entre los que destacaban Pedro Moreno. Como vemos a continuación, Pedro Moreno era un arcense, un terrateniente de Arco, pero que para aquel tiempo era un terrateniente progresista, que incluso en el Parlamento habló en distintas ocasiones de la situación que se estaba dando aquí en la zona. Otro era Manuel Navarro Laporte, que era secretario del Ayuntamiento de Borno, que era uno de los republicanos que movilizó el republicanismo en la zona esta. Y otro era Rafael Gómez Bermejo. Este capítulo termina con Martínez Campos en Sagunto, dando fin al llamado Sexenio Democrático y dando comienzo al periodo que históricamente en España se llama la Restauración, a finales de 1874.
Después aquí rápidamente vemos solamente dos diapositivas, el Comité Republicano del año 1870. Todavía no llegaba a España el primer rey electo, no elegido por los españoles, pero sí elegido por el Parlamento en España, en Madrid, que fue Amadeo de Saboya. Vino a España en el año 1871. Al año siguiente, harto de los españoles, se fue. Y posteriormente surge lo que sería la Primera República. Este personaje fue Prim, Juan Prim, al que mataron un poquito antes de que, no llegó a verlo siquiera aquí en España, mataron un poquito antes de que llegara él, y decía que fue el primer rey electo. No se conocían reyes electos, votados, desde el tiempo de los visigodos. Los visigodos, en la mayoría de las ocasiones, al rey que colocaban, que ponían como rey, eran reyes que votaban entre ellos, entre los guerreros, no eran los hijos de, solamente se da en un momento determinado. Bien, en esta diapositiva ven ustedes el presidente honorario del Comité Republicano de aquí de Espera es Pedro Moreno Rodríguez, que como decía era un terrateniente de Arco. Y el presidente del comité local es Rafael Gómez Bermejo. Hay otro personaje que es el vocal secretario segundo, el último, en la fila de abajo, que era Prudencio Garrido Gutiérrez, otro republicano de aquí que era familia de Cristóbal Garrido Vega. Cristóbal Garrido Vega era el padre de Curro Garrido y de Cristóbal Garrido, de José María Garrido, que fueron personajes ya durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, ¿no? Él, junto a Cristóbal Garrido Vega, que también fue secretario del ayuntamiento, fueron los que montaron aquí el comité local, pero en 1891 del Partido Republicano. Este es el primer ayuntamiento republicano de Espera, en el año 1873, desde marzo hasta noviembre. El alcalde primero, Francisco Ferrera Bernal, ven ustedes todos los apellidos que hay ahí, yo creo que todos siguen existiendo todavía. El alcalde segundo, Diego Campón, tercero, Rafael García, etc. El depositario, Rafael Gómez Bermejo, está siempre dentro del ayuntamiento, era uno de los personajes fundamentales del republicanismo aquí en Espera. Y como secretario del ayuntamiento en este momento, al que posteriormente le sucederá Cristóbal Garrido Vega. El siguiente capítulo, que es el capítulo de la restauración, que va desde 1874 a 1923, es el que se denomina también el turnismo, pone fin a la Primera República, y Antonio Cánova, un malagueño, es el que se inventa este sistema electoral que se llama encasillado y da lugar a lo que posteriormente se llamó el turnismo, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que cada partido, hay dos partidos fundamentales, hay bipartidismo en España. Uno es el Partido Conservador, cuya cabeza visible en Madrid es Antonio Cánova del Castillo, y otro, el del Partido Liberal, aunque actualmente eso no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos ahora mismo, ¿no? Era el Partido Liberal, su cabeza era Sagasta. Ellos se iban turnando, cada 4 años gobernaba uno, de esa forma no se peleaba nadie, de forma que en Madrid hacían el encasillado, o sea, ponían como si fuera un tablero de ajedrez, y en cada provincia se iba diciendo, este año en la provincia esta tienen que salir estos diputados, en la provincia de la otra los otros diputados. Había una mayoría que pertenecía al partido que le tocaba gobernar, fuera liberales, fuera conservadores, y la minoría correspondían al que no le tocaba gobernar. Si a nivel de España fueron Cánova y Sagasta, aquí los personajes fundamentales fueron este señor, que era el jefe del Partido Liberal, Genaro Peralta Vega, Genaro el boticario, el padre del después conocido Genarito Peralta. Tiene mucho, bueno, el apellido Peralta que queda aquí, la mayor parte de ellos son descendientes de Genaro. Y otro, el jefe del Partido Conservador, que era José Fernández Gamero, de que Curro Garrido en un artículo que escribe en La Unión en Sevilla, decía que había ostentado todos los cargos políticos que se podían ostentar en un pueblo. Había sido alcalde, había sido concejal, había sido juez, había sido secretario del ayuntamiento, había sido secretario del juzgado, había sido absolutamente de todo. Era lo que se denominaba cacique del Partido Conservador, y el otro sería, el Peralta, sería el cacique del Partido Liberal. Cacique en el sentido de, ustedes saben que la palabra cacique viene, una palabra taína viene de América, lo trajeron los españoles de América. Era más o menos el que gobernaba en uno de
de los pequeños pobladitos indígenas, ¿no? Pues es el que se trae aquí como siendo el jefe de cada uno de las agrupaciones. El fraude electoral se había iniciado en Espera en época anterior, como vimos anteriormente, y aquí encuentra un lugar apropiado. Son muchísimos años los que se produce pucherazos. Y no solamente se producen pucherazos, normalmente hay pucherazos cuando los republicanos, que casi nunca sacaban votos, cuando los republicanos se movilizan. Sin embargo, he estudiado todas las elecciones, todos los procesos electorales, y hay muchas ocasiones en que no tienen ni que presentarse a las elecciones. Este año le toca a los conservadores, solamente se presentan a los conservadores, no hay ni votaciones. El año siguiente le toca a los liberales, los conservadores no se presentan, solamente se presentan los liberales, y así sucesivamente. Bien, vemos ahora a continuación otros personajes. Pedro Luceño, que vivía también en esta casa, este fue el que acogió a Carranza cuando estuvo aquí en 1920, y su hermano Eleuterio, que era precisamente el jefe del Partido Liberal. Eran oponentes políticos, pero eran hermanos. Este es creo que era la primera página, la portada del Noticiero Gaditano, un periódico que lo publica el día 1 de noviembre del año 1920, y se hace referencia, aquí se verá, elecciones municipales en Espera, y hace el desarrollo de la noticia ahí. No da nombre, no habla del marqués de Villa Pesadilla, que era Ramón de Carranza, porque el que estuvo aquí era el hijo, José León de Carranza. No lo nombra, pero todo el mundo que lee el periódico en Cádiz en ese momento sabe quién era el que había estado aquí y quién era el que lo metió en la cárcel. Bueno, yo sé quién fue el que lo metió, fue José Peralta, un hijo del líder liberal, el boticario Genaro Peralta. Él era maestro de escuela, hubo personas mayores de aquí que lo conocieron, fueron incluso alumnos suyos, y él fue el que en ese momento era juez y lo metió en la cárcel. El siguiente capítulo es el dedicado al movimiento obrero, comenzando por los sucesos de la Mano Negra en 1882, y donde participan supuestamente, o se le atribuye, una serie de personajes de aquí de Espera. Estos son Antonio Fernández Ferrera, alias el Americano; Joaquín Campón Bernal, alias Girbanao. Yo creo que este de Girbanao viene no de Girbanao con G, sino con H, hilvanado, y como nosotros la H la pronunciamos como J, le pronunciamos Hilvanao en aquel tiempo. Estamos hablando del año 1882. Otro de los cuatro que componían la Junta Directiva, Francisco Panal Flores, y otro Pedro Camargo Garrido. Fueron detenidos todos los miembros de la federación, de la asociación sindical que en este momento. Y ellos lo acusan de pertenecer a la Mano Negra, cuando realmente eran miembros de un sindicato. Al principio era el sindicato de la FRE, la Federación Regional Española, de la FETE, y la otra es de la Federación Regional de Trabajadores de la Tierra, la FETRE. Entre ellos hay apellidos que todavía están aquí también, y mote. Hay incluso una publicación del Boletín Oficial de la provincia de Cádiz donde la mayoría de los miembros de la Asociación de Espera no vienen con nombre y apellido, vienen con mote, porque a todos se están buscando. Hay una especie de orden de búsqueda y captura, a todos le buscan. ¿A quién? A fulano, a mengano. Digo algunos motes. Cano Morales, todavía, Cano el Moreno, alias Moreno que yo conozco aquí es un Cano. Ferrete Domínguez, alias Espartero. Los esparteros que yo conozco en Espera son Ferrete. García Valencia, alias Canales. Los Canales que yo conozco en Espera son García. Hay otros motes que desconozco, que no sé si personas mayores llegaron a conocer algunos de los herederos, como Ninfo, Chato Potrán, Bodega, Melena, Tobalo Lucero, Calabazo, Babilla, Cabo Ratón, Pancicola, Pocopan, en fin, montones de apodos. Y hay uno que, Azcárate Caballero, que era menor de edad entre los detenidos. Este menor de edad, Azcárate Caballero, que además en algunos documentos aparece con otro apellido, era conocido como Carna. Todavía conocemos los Azcárate de aquí, lo que se le llaman Carna. Tras la Revolución Gloriosa de 1878, como vimos anteriormente, los trabajadores habían empezado a organizarse y se asocian. Al principio, la primera asociación de la que tenemos noticia aquí, la FRE, la Federación Regional Española, y después
la FTRE, que una vez que se ilegaliza la FTRE, ya en tiempo de Sagasta se forma otro sindicato de manera legal, que la FTRE, la Federación de Trabajadores de la Región Española, que este sí es legal. Y los espereños que están en esta asociación se apuntan ahí. ¿Qué hace entonces el gobierno de Sagasta? Lo que quiere es descabezar al movimiento sindical. En Espera los coge a todos y los mete en la cárcel. Hay una serie de asesinatos en la zona, por ejemplo, el crimen de la Parrilla, del Blanco, el famoso crimen del Blanco de Benaoca. Hay otro en la carretera de Jerez-Trebujena, la venta de Núñez, otra en una venta de la carretera del Puerto, otro, Fernando Olivera, en Arco, que ya lo estudié también. Y entonces el gobierno de aquel momento, en este caso el gobierno de Sagasta, el gobierno liberal, intenta atribuir a la mano negra todos los crímenes, estos crímenes raros que no se sabían de dónde procedían, a los afiliados de este sindicato. Cuando esta gente, muchos de ellos, por ejemplo, el crimen de la Parrilla, a Garrote Vil, mataron en la plaza del mercado en Jerez a unos pocos, esta gente, cuando le preguntaban durante el juicio si conocía la mano negra, si pertenecía a la mano negra, ellos decían que no habían escuchado hablar en su vida de la mano negra, no sabían lo que era aquello. Ninguno, nadie sabía lo que era la mano negra. Sin embargo, el gobierno desde Madrid intentó que descabezara al movimiento sindical de esta manera, atribuyéndole los crímenes que por otras circunstancias se estaban dando aquí en la zona. A continuación hacemos también un pequeño estudio de la primera sociedad obrera ya a partir del año 1900, que monta aquí Manuel Moreno Mendoza, que sería un republicano de Jerez, que llegaría incluso a ser alcalde. Esta fotografía, no sé, ustedes no lo leerán, yo lo leo desde aquí, aunque me tenga que acercar, es la sentencia que se hace el día 2 de junio del año 1884, el año siguiente de que fueran metidos en la cárcel los pertenecientes a esta asociación de la FTR en Espera. Aquí al principio están los nombres de todos los encartados, a continuación, por detrás, en la otra página, vienen todos los miembros, creo que eran 34 los que meten en la cárcel. Si ustedes leyeran, tienen ustedes la posibilidad de entrar en internet y buscar una de las hemerotecas digitales que hay, buscar Mano Negra y Espera. La cantidad de periódicos de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, de Galicia, de Baleares, de cualquier parte de España que habla de la Mano Negra y de Espera. A todo esto, bueno, en uno de ellos incluso publica que el americano, que es Irbanao, y que los otros dos eran los cabecillas de la Mano Negra. Ya son las 10, hemos empezado un poquito después, yo pensaba tardar 50-55 minutos y no me da tiempo. Y hacen un asalto porque es tanta el hambre que están pasando aquí que no tiene más remedio que meterse en la ciudad y asaltar panadería, tiendas y todo lo que pudieran. Bien, entre los asaltantes, uno de los que recibe un tiro en el pie es un personaje de Espera, se llamaba, además era maestro. De ahí el dicho de pasaba tanta hambre que el pobre no tenía bastante con lo que ganaba, de lo que le daban el ayuntamiento de sueldo dando clase, que además tenía que irse a trabajar al campo. Este hombre era José Román Loma y fue encarcelado, pero librado de la muerte segura, porque el Lebrijano, Busic y varios de los que estuvieron acusados en aquel momento los mataron también. Este lo libra un hermano suyo que era médico en Sevilla y pudo librarse. Si leen ustedes La Bodega, aunque es un libro gordo, gracias Manolo por traérmelo, que fue el que me lo trajo de la librería de Cádiz. Si leen ustedes este libro, aparece un personaje, pero no nombra no dice ni el nombre del maestro ni el pueblo de donde venía. Este hombre se vino cojo, con un tiro en el pie desde Jerez, andando como pudo, llegó aquí y aquí lo encarcelaron. Esta es una fotografía de un periódico de la Unión Obrera de 19 de diciembre de 1899, que había montado en la zona, en Jerez, un republicano, Manuel Moreno Mendoza. Si ustedes ven aquí debajo, la escribe un obrero, dice, una especie de proclama diciendo que la gente se asocie, porque después de descabezar el movimiento obrero, como se había descabezado aquí en el tiempo de la Mano Negra,
se tardó mucho tiempo en volver a crear otro sindicato, ¿no? Entonces este señor, que era un republicano, además un republicano de derecha, pero un republicano más o menos progresista para el tiempo, monta un sindicato de trabajadores también. Este es el sello que tenía la asociación que se monta aquí. El lema era, bueno, es la sociedad de agricultores o de obreros, la sociedad obrera Espera, no la Espera obrera que veremos más adelante. El lema suyo era solidaridad y trabajo. Un listado en la primera página de todos los afiliados a ese sindicato. En un lado aparece la primera columna, de nuestra izquierda el número de orden, a continuación nombre y apellido, a continuación el domicilio donde viven y a continuación el oficio que tienen. Todos los que vienen ahí en principio son obreros. Hay incluso en este sindicato una parte que él dedica, bueno, que lo organizan las mujeres, un sindicato de mujeres. El siguiente capítulo es el de la dictadura de Primo de Rivera, que comienza el día 13 de septiembre de 1923 y termina el 28 de enero de 1930. Hay a continuación un tiempo desde el año 30 hasta el año 31 en que se producen las elecciones, primero municipales y posteriormente se proclama la República, que es el tiempo del gobierno Aznar, que se llama, de otro Aznar, no el Aznar de los años 90, y comienza con que es el primer ayuntamiento de la dictadura de Primo en el año 1923. El alcalde es Cesario Bernabé Gallango, un descendiente de aquel Cesario Bernabé y Ponce de León. Él era el dueño del actual bar de La Bomba. Él tenía el bar allí. Era el centro, posteriormente en la República, el centro del sindicato de labradores y de lo que posteriormente sería la sede del partido de derecha. Enfrente estaba el actual bar de Tomás, que era el de los partidos posteriormente Frente Popular, partido de izquierda. Bien, este ayuntamiento estaba compuesto por el alcalde, que era Cesario, el primer teniente era Juan Clavijo, cada uno, nosotros conocemos los motes, por ejemplo, Cesario Bernabé, la familia suya eran los Chorlos. El primer teniente alcalde Juan Clavijo eran los Ranos. El segundo teniente de alcalde, Antonio Ramírez Martel, era Cardozo. El siguiente, el apellido es tan raro, Manrubia, bueno, todavía tenemos Manrubia, familia mía en el pueblo, no tenía mote, era Manrubia. En fin, y todos los demás miembros del ayuntamiento. Esta foto la he querido poner porque está hecha en el patio de la actual casa de Zala y refleja todo lo que eran los personajes público, político, de fines de la Restauración y del tiempo de Primo de Rivera. Si voy señalando, ven ustedes los nombres arriba. Este primer señor es Antonio Pérez. El siguiente, el que está al lado, era el dueño de la casa donde se hace la fotografía, la casa de Miguel Zala, es Gabriel Pérez. El siguiente es el Cabo Santo, que montó una buena aquí porque prohibió el juego de cartas en el casino y se le sublevaron, se le levantaron. Curro Garrido entonces manda 2 cartas a un periódico y recoge firma por las calles junto con un pariente mío, con Juan Antonio, un hermano de mi abuelo, Juan Antonio Garrucho, y los meten a los 2 en la cárcel porque los denuncian al directorio, quejándose del comportamiento del cabo, ¿no? Porque era muy estricto, estamos todavía en el año 25, la Unión en Sevilla. Bien, este es el Cabo Santo. El siguiente es Pedro Luceño, ya lo habíamos visto anteriormente. El siguiente es Manuel Ramos Rodríguez, también sería miembro del ayuntamiento. Este primero de los que está sentado es Eleuterio Luceño, uno de los jefes liberales posteriores. Este es Próspero Garrido, popularmente aquí se conocía como Don Próspero. Don Próspero era veterinario, lo mismo que los anteriores que eran veterinarios y herradores, no tenían carrera, pero se casó con una de las herederas del actual molino y este hombre, que era pariente mío también, llegó a ser llamado en espera por Don Próspero. Y el siguiente era Francisco Lozano Valencia. Esta fotografía no la tenemos datada, o sea, no sabemos exactamente el año, era quizá un poco anterior de la misma dictadura de Primo de Rivera, y es cuando se inaugura allí en la Angostura el lavadero público. Esta la he querido poner también porque arriba, aquí es donde estaba el casino La Unión, ahí es donde se reunía
no solamente en los años 20, el primer centro republicano se funda allí también, lo fundó Prudencio Garrido, como habíamos visto anteriormente. Es aquí, es en el mismo pozo de la calle. Y estos dos personajes, bueno, el primero, el de la izquierda, Francisco Garrido Ibáñez, fue el penúltimo alcalde posterior a la dictadura de Primo de Rivera y un poquito anterior a la llegada de la República. Y el siguiente, Vicente Vega Reguera, que era yerno de Próspero, estaba casado con una de las hijas. Yo ya, bueno, a él llegué a conocerlo, uno de los nietos estaba aquí también, y fue el último alcalde de Espera antes de las elecciones del año 1931. El siguiente capítulo es el dedicado a la Segunda República, que comienza, si las elecciones fueron el día 12 de abril de 1931, la proclamación de la República se produce en España el día 14 de abril del año 1931 y termina, como ustedes saben, el día 18 de julio del año 36. Bien, documenté también, gracias a Juan Miguel, un personaje ya murió hace tiempo, pero al que pude grabarle en muchísimas ocasiones en mi casa, quién fue el que proclamó, el que dijo aquí en Espera, en el ayuntamiento que estaba ahí en la calle Cadena, quién fue el que proclamó la República. Fue Tiberio Cervilla. Tiberio Cervilla era un notario, muchos de ustedes incluso, por lo menos de las personas mayores la habrá conocido, era notario de él, aunque él era natural de Mija en Málaga, de Nerja, creo. Estaba casado con una señora de Borno y fue notario de toda la zona, notario en Arco, y fue el que llegó aquí y dijo que la República se había proclamado en toda España, por lo tanto aquí también. Posteriormente hubo una algarabía y una especie de manifestación por el pueblo donde estuvieron todas las personalidades de entonces, los que habían ganado las elecciones, que ahora los veremos, ¿no? Cuando se producen las elecciones, que eran en principio eran municipales, no eran elecciones generales, sin embargo estas elecciones municipales, que hace que la mayoría de las grandes ciudades de España, aunque la candidatura republicano-socialista no tiene más concejales que los monárquicos, en las grandes ciudades de España, como en Madrid, en Barcelona y en muchísimas ciudades, sí ganan los republicanos. Entonces Alfonso XIII se asusta y lo que hace es, le proponen que se vaya, se marcha, lo llevan a Cartagena y desde allí huye va hasta Italia, ¿no? Este es el escrutinio de las elecciones municipales en el año 31. Vienen, por un lado, los votos que sacan cada uno. Francisco Curro Garrido, obtiene 152 votos y Francisco Ferrera Jurado, el apodo que tenía aquí, lo conocerán ustedes, era Potoño, saca 148, o sea, 3. De diferencia había solamente 3 votos entre uno y otro. Está aquí los votos que saca cada uno. Son 2 secciones, hay solamente un distrito electoral, pero 2 secciones, porque el pueblo estaba dividido a partir de una calle en 2 partes. Y en este caso, en la siguiente, ya pongo la composición del ayuntamiento, en principio la que debió ser. De la conjunción republicano-socialista, Francisco Garrido Barrera, que saca 152, Diego Jurado Marchán, Blaito, Antonio Jurado Ferrera, Gigante, Genaro Peralta Molero, Genarito, Manuel Moreno Miranda, al que apodaba Tocino. Había entonces en Espera 2 tocinos, uno era el padre de la Bienve y otro era este señor Manuel Moreno Miranda. Y el siguiente, Antonio Mancheño Lozano. Curro Garrido, Genaro Peralta, Manuel Moreno y Antonio Mancheño fueron las cuatro personas que estuvieron en espera de alcalde durante la República durante más tiempo, porque hubo algunos de forma accidental, a lo mejor un día, ¿no? Pero estos estuvieron más de meses, estuvieron como alcalde. Genarito Peralta incluso estuvo hasta la que ganó Mancheño en las elecciones del Frente Popular, había estado en el primer bienio y en el segundo bienio, cuando en España el que mandaba era el PRR, o sea, el Partido Republicano Radical de Lerroux. Esta es una manifestación después de la proclamación de la República, pero está aquí ya Elías Auja, que saben ustedes que fue se conocía como el ilustre filántropo. Este hombre fue el que costeó la construcción del ayuntamiento, entonces Casa del Pueblo, es donde se reunían los partidos, sobre todo los partidos de izquierda y los sindicatos. Los de derecha se reunían aquí, encima, en el garaje que está junto al
al local de la bomba. Una de las veces que él viene se le hace un homenaje también, una de las veces que él viene se hace una manifestación por el pueblo y la fotografía está tomada en el Pozo de la Calle. Las imágenes de Curro, de Genaro Peralta, de Manuel Moreno Miranda, de Antonio Mancheño, de Diego Jurado Marchán, de Antonio Jurado Ferrera, que eran todos los 6 componentes de la conjunción republicano-socialista que gobernó en Espera en el primer bienio. Y por otro lado, este señor, que era Jurado Ferrera, Francisco Jurado Ferrera, era el jefe de la oposición, podríamos decir, de los monárquicos. Este era el padre de Isabelita, de Dolores, de Beatriz, etc. El que está al lado es un concejal ya en el bienio que se denominó peyorativamente bienio negro, en que el PRR, el partido de Lerroux, forma gobierno, y este uno de los concejales del PRR, este señor es Doblado Lobo, Manuel Doblado Lobo, el padre de Manolita Doblado, y él fue nombrado concejal en la gestora en aquel momento. Otros 2 personajes que tienen importancia durante este tiempo también fueron José María Garrido Barrera y Elías Agujas, del que hablaba anteriormente. Para andar más ligero, esta es una intervención de Rodríguez Piñero, que veremos ahora a continuación una fotografía en la calle de los Toros, en el Congreso de los Diputados. Ustedes entran, lo tienen en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Del día 19 del 10 del año 32. Este Rodríguez Piñero también era del PRR. Adolfo Vázquez Masqué, el presidente del IRA, del Instituto de Reforma Agraria, visita Espera el año 33, y entonces ahí en la casa actual de Zulema, la casa de Curro Garrido, veremos las fotografías posteriores, esas que están viendo ustedes ahí, dan una especie de charla entre los que están en el centro, en este caso es Curro Garrido, el que está en posición de la palabra, y a su lado está Narito Peralta. En la otra están Vázquez Humasqué, que es el presidente del IRA, y está Rodríguez Piñero, y está Cardi Blanca también, en fin, varias personalidades. Decía que esto es lo que dice Rodríguez Piñero en el Parlamento en Madrid en esa fecha. Habla de Francisco Garrido, de los cortijos que hay aquí, mal cultivados, y por eso pide que se aplique la intensificación de cultivo en 6 cortijos de aquí del término. Los cortijos eran el cortijo de Carija, el Infierno, el Chupón, aunque está mal puesto, la Zorrilla, los Barros y el Amarguillo. Curro Garrido fue inteligente en este caso, viajó a Madrid en varias ocasiones, y lo que hace es intentar que el gobierno aplique aquí la ley de intensificación de cultivo. Todavía no estaba aprobada la ley de reforma agraria en las Cortes, y él lo que hace es que se aplique esa ley. ¿Por qué? Porque hay unos pocos, 6 cortijos que pertenecían a descendientes de la casa de Medinaceli, la hermana Rosario y María Rosario y su hermana, que eran dueñas de estos 6 cortijos y que tenían mal cultivados. La mayoría, solamente una tenía repartido a colonos, que era medio cortijo del Chupón. Los demás estaban más o menos abandonados, y entonces ellos aplican la ley de intensificación de cultivo a esos cortijos. ¿Qué se hace? En principio se hace una especie de colectividad, y a Espera Obrera, que se había fundado en el año 30, un poquito antes de que surja la República, es la que se hace la organizadora de esa primera reforma agraria que se constituye aquí. Al principio solamente es Espera Obrera quien mantiene los mandos de la reforma agraria, pero posteriormente hay otro sindicato que monta Antonio Mancheño con su sobrino Tomás Camargo, y que se llama Espera Libre. Ahora veremos los sellos también de cada uno. Él consigue, a partir del año 33, la campaña 33-34, que parte de esos cortijos se le concedan a ellos, a su sindicato, pero ya no de forma colectiva. Anteriormente, de forma colectiva, el grano que traía, o sea, la gente no era fija, trabajaba por toca, y cobraban una cantidad de dinero, incluso menos de lo realmente estipulado por las leyes en aquel momento, y traían el grano y lo metían ahí en el antiguo almacén del duque, que entonces ya no era duque, era ex. Posteriormente, con Mancheño y Espera Libre, lo que se hace deja de tener función la colectividad, y lo que se hace es repartir lotes entre familias. Entonces hay una serie de asentados de familias que va asentando en distintos cortijos.
Se produce incluso que Tamames, por ejemplo, o Malefaki, un historiador norteamericano, hablan en sus libros, bueno, también saben ustedes que es español, hablan en sus libros sobre los altercados que hubo aquí en Espera durante la República, no ya entre derecha e izquierda, sino incluso la misma izquierda, entre un sindicato y otro. Yo tuve la suerte de hablar con uno de los personajes que lo vivió, que era Juanito Girón, ustedes lo conocerían, que me estuvo contando la situación. Bien, este es el día de la visita. Pusieron los yunteros ahí debajo en la calle de los Toros, hicieron una especie de desfile por delante y se pararon, y en medio de la calle Curro Garrido y los distintos personajes que vinieron, Vázquez Humasqué, Icardi y Rodríguez Piñero, tomaron la palabra. Estas son dos recortes de periódico. El primero, este es el recorte que he puesto del diario ABC, un diario de derecha que habla mal de la reforma agraria en Espera. Había tenido una serie de déficits y ello, no solamente el ABC, muchos periódicos de derecha, el Debate y otros, lo critican de esta manera. Y al lado, el La Voz Radical, un periódico todavía del PRR, es un artículo de José María Garrido unos días después, hablando bien de la reforma agraria en Espera. Claro, en principio tienen déficit, pero habían conseguido que en Espera no hubiera paro, que la mayoría de los trabajadores fueron rotando en cada uno de los cortijos y estuvieron trabajando durante un tiempo. Estos son los sellos, son sellos del año 36, vamos, lo sabemos porque están tomados de documentos del año 36. El primero es el de Espera Obrera y el segundo es el de Espera Libre. Sabemos que del año 36, aparte de por el sitio donde estaba la carta, el documento donde estaba, porque dentro de Espera Libre se han incluido la AIT-CNT. Este es un sindicato anarquista. En principio, Espera Libre no es colectivista como era la CNT, sino que era un sindicato que lo que hace es repartir lote, aquí en Espera, lote por familia. No hacía una colectividad y la gente tiene que trabajar por orden de que le fueran tocando. Y sin embargo ellos se metieron aquí. Hemos documentado también el primer meeting de la CNT que se da aquí en Espera, no se da aquí en Espera, se da en la venta del Empalme. Y uno de los personajes que tiene relación con la CNT aquí es un hermano de Manolito Junquera. No sé si ustedes, bueno, algunos de los mayores lo conocerían, ¿no? José Junquera Ferrera fue el jefe de la CNT aquí. Estuvo en el ejército, estuvo en la guerra, estuvo perseguido, lo libraron al final, no, aunque se conserva el expediente en el archivo militar en Sevilla, pero finalmente el pobre tuvo la mala suerte de que murió en uno de los cortijos de aquí, atropellado por un tractor. El último capítulo, vamos ya terminando, es el inicio de la guerra civil. Esta persona que aparece aquí en la fotografía es Gabriel Luceño Redondo, el primer alcalde franquista, que toma posesión el día 21 del 7 del 36, una vez que fuerzas de Falange y Domingo, el sargento, conocido, el sargento Domingo Buendía, hace presencia en el pueblo, se acaba la República y rápidamente comienza el periodo franquista. Este es el primer alcalde que Domingo Buendía nombra por orden del que sería posteriormente gobernador civil en Cádiz, y este es el primer ayuntamiento franquista de nuestro pueblo. Está formado por él, Gabriel Luceño Redondo, Joaquín Bautista Campo, Antonio Ramírez Martel, Nicolás Garrido, bien, todos miembros de la CEDA o que posteriormente se apuntaron a Falange. Yo quiero terminar rápido porque llevamos ya mucho tiempo aquí y yo sé que hay mucha gente que se cansa, diciendo que al final del libro hay una serie de anexos porque no cabían a lo largo del desarrollo del libro, y entonces lo hemos incluido detrás, una serie de cuadros donde vienen mucha documentación de Espera, de cosas de Espera. La historia no son solo fechas, como puede aparecer en el libro, ni batallas, ni acontecimientos que ocurrían lejos de aquí, como había hablado una de ellas en 1811, 1812 ocurrió ahí enfrente, en la Sierra del Calvario, en Borno. Este libro recoge la historia de este pequeño pueblo gaditano desde el comienzo del 19 hasta la Guerra Civil, y quiere ser un resumen de esa vida diaria a lo largo de 140 años, construida por muchos personajes anónimos cuyos nombres no aparecen aquí tampoco, ni aquí ni en ningún libro, pero que vivieron durante ese periodo de tiempo.
No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer su colaboración a todas aquellas personas que, de una manera desinteresada, habían aportado fotos, noticias, documentos, como ya comenté anteriormente con Juan Miguel y con otras mayores de aquí a los que yo grabé, que lo hicieron con ese tipo de cosas. Y en especial a Gabriel Garrido Luceño, uno de los curas, de los hermanos curas que venían aquí cada año en el Cristo, que desgraciadamente nos dejó hace pocos meses, por la importante documentación que aportó en sus memorias familiares. Él se toda la documentación, todas las cartas, toda esa documentación, él la fue extractando, fue sacando todo lo que pudo que tenía relación con Espera y todo aquello que históricamente nos podía servir. Eso me lo proporciona él y entonces aparece a lo largo del libro en muchísimas ocasiones. A todo ello, mi más sincera gratitud, y confío que el libro os guste y que sirva para conocer un poco más una parte de nuestra historia, de la historia de Espera, contada, quiero creer, que de forma correcta por un espereño más, ¿no? Y para terminar tengo que decir que como esta edición no está sufragada por ninguna entidad pública, así que ahora si alguien lo quiere, se pueden adquirir, y si no, el que no quiera entretenerse, en la librería de Espera pueden adquirirla también por un precio de 10 euros. Así que yo ya no tengo más nada que decir, tengo que beber un poquito de agua, estoy, como decía el otro, no cansado, pero sí necesito agua. Y nada más. A todos ustedes muchas gracias por la atención. Muchas gracias.